Vamos a hablar ahora otro tema. Vamos a hablar de los propósitos educativos. ¿Cuáles eran los propósitos educativos en la educación hebrea? Y vamos a abordar tres, ¿verdad? Tres propósitos educativos. Cuando hablamos de propósitos, estamos hablando de la finalidad. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la meta? ¿Verdad? Cuando hablamos de un objetivo, a lo mejor estamos hablando a mediano plazo. Y cuando hablamos de una meta, estamos hablando a corto plazo. Pero cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de la finalidad que ellos tenían, ¿verdad? En la educación. ¿Cuál es su propósito general o global de la educación? ¿Cuál fue el propósito global de la educación hebrea? Entonces, el primero de ellos, transmitir la herencia histórica. Se hace hincapié en que las nuevas generaciones necesitaban nutrirse con las poderosas memorias históricas de lo que había acontecido en el pasado. Era importante que recordaran la vida de los patriarcas, la esclavitud en Egipto, los pactos entre Dios y el pueblo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob y Moisés, y los demás eventos culminantes en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Era fundamental que su herencia como el pueblo de Dios se arraigara en sus mentes y que entonces ellos tuvieran este aprendizaje, lo asimilaran. Entonces, transmitir la herencia histórica. La historia es bien importante en la vida de cualquier pueblo, en la vida de cualquier nación y en la vida de cualquier persona. Porque la historia te da identidad. Tú tienes que recurrir a tu historia. Y una pregunta que siempre te van a hacer y que tú tienes un documento que certifica es ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes son tus padres? Y todos esos datos están en tu historia, en tu historial, ¿verdad? Entonces, era bien importante que el pueblo de Dios pudiera transmitir a la generación presente y las venideras su herencia histórica, aquello que les daba identidad. Yo me imagino cómo los padres tenían que contar a sus hijos cómo el Dios al que ellos adoraban les había libertado, ¿verdad?, de Egipto durante los años que ellos estuvieron allá esclavizados. Entonces, los padres tenían que transmitir esa herencia, contar a la generación cómo el Señor había hecho eso. Ya me imagino contando allí cómo abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Para que ellos pudieran pasar y cómo el ejército de Egipto, ¿verdad?, fue entonces ahogado dentro del mar. Todas esas historias para ellos eran importantes y tenían que contarla. Entonces, uno de los propósitos era transmitir la herencia histórica. El segundo propósito que tenía la educación hebrea, instrucción en la conducta ética. Los valores morales jugaban un papel muy importante en la educación hebrea, pues a través de ellos se identificaban como una nación santa, separada de todas aquellas naciones vecinas cuyos valores y costumbres eran paganas. Este segundo propósito en la educación hebrea fue enseñar cómo se puede alcanzar la alegría en la vida. Y esto se ve en el comportamiento ético. En la literatura de la ley, por ejemplo, en Éxodo 20:12, allí encontramos, ¿verdad?, el decálogo o los 10 mandamientos. Bien conocido honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. Y en Proverbios y otro tipo de literatura que apareció después, la ética aseguraba a todo hebreo la alegría en su vida, la prosperidad y sobre todo el agradar a Dios. Entonces, un segundo propósito que tenían los hebreos era instruir, ¿verdad?, en la conducta ética. ¿Qué es la ética? Saber distinguir entre el bien y el mal, los valores, lo bueno y lo malo, los valores absolutos y los valores relativos que hoy entonces se están manejando mucho en esta época que nos toca vivir. Para los hebreos era muy importante que los individuos, que los niños, que sus hijos, ¿verdad?, entonces alcanzaran la alegría en su vida, alcanzaran la prosperidad, es decir, que fueran hombres y mujeres felices y que llegaran a conocer, ¿verdad?, los valores éticos que Dios les había dado, pues a través de Moisés, ¿verdad?, cuando entrega el decálogo o los 10 mandamientos. Solamente para los hebreos se podía alcanzar la felicidad
cuando ellos tenían una relación con Dios, cuando ellos conocían lo que Dios les había ordenado, les había mandado, y entonces ellos obedecían. Entonces la ética jugó un papel muy importante en la educación hebrea. Y finalmente, otro de los propósitos, asegurar la presencia y la adoración a Dios. El enfoque en la educación hebrea siempre trataba el conocimiento y la adoración a Dios y la obediencia a Él. Los hebreos, como pueblo elegido de Dios para realizar sus propósitos, procuraban vivir y enseñar la santidad delante de Dios. Los asistentes en las reuniones, en especial los niños, recibían instrucción sobre el simbolismo y el significado de los diferentes aspectos del culto de adoración. El propósito era una vida de fe en la nación de Israel. La adoración a Jehová, el Dios de Israel, les proveyó bendición. Así también el no reverenciarles les trajo maldición y destrucción. Así es que este tercer propósito en la educación hebrea nos dice que cada hebreo tenía que asegurarse de que adorara y de que la presencia de Dios estuviera en su vida. Para ellos eso, ¿verdad? Se puede decir algo sagrado, porque esto los distinguía o diferenciaba de esas naciones vecinas o paganas, como a veces las llamamos, que tenían diferentes dioses, que eran naciones politeístas, con muchos dioses, ¿verdad? Entonces, pero ellos nada más tenían un solo Dios. Y entonces la educación tenía o buscaba esa finalidad de asegurarse de la presencia y la adoración a Dios de cada individuo israelita o de cada hebreo. Entonces, estos son los tres propósitos. Y yo quiero otra vez retomar y ir haciendo esa comparación. Los hebreos nos dicen los propósitos: transmitir herencia histórica, asegurarse la conducta ética o transmitir una conducta ética que les diera felicidad y asegurar la presencia y la adoración a Dios. ¿Será que hoy en día en nuestras iglesias cristianas la educación tiene estos propósitos? Yo creo que en muchas ocasiones nuestras iglesias han avanzado muchísimo en cuanto a la ética. Muchas de nuestro contenido, ¿verdad? O nuestro currículo enseña valores y cuenta las historias, y lo que los maestros hacemos, enfatizar en los valores que esas historias nos están narrando. Y eso está muy bien porque estamos enseñando acerca de la conducta ética. Creo que también hemos hablado un poco acerca de nuestra herencia histórica o nuestra herencia como cristianos, pero creo que a veces estamos olvidando, descuidando quizás, descuidando o en algún lado excluyendo el asegurarnos de que la presencia y la adoración a Dios esté en la vida del niño, en la vida del joven, en la vida del adulto, en la vida del anciano. Muchas veces estamos dando nada más información y nos hace falta hacer un llamado a recibir a Cristo. Hay muchos jóvenes o muchos adolescentes que se saben las historias bíblicas y las conocen y que tienen una buena ética, son buenos jóvenes, pero muchos de ellos no están convencidos de que Jesucristo sea su Señor y Salvador. El pueblo de Israel se aseguraba de esto, de asegurar que cada israelita tuviera la presencia y adorara a Dios. Es mi desafío invitarte a ti, maestro, a ti, misionero. Podemos hacer cualquier otra actividad o diversas actividades que pueden ser el gancho, que pueden ser el puente, pero la principal actividad de la educación cristiana, que llamamos cristiana, es relacionar al hombre con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que asegurarnos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo esté en la vida de cada persona para que pueda adorarle y pueda glorificarle. Y así cada pueblo y cada nación, ¿verdad?, traiga la gloria a Dios. Entonces, estos son los propósitos de la educación hebrea. Hemos hablado hasta aquí de las estructuras educativas de la educación hebrea. Entonces,
mencionado, que son el hogar, el templo, la escuela de profetas, y también hablamos un poquito mencioné la sinagoga, ¿verdad? Los propósitos: transmitir la herencia histórica. El segundo propósito es la ética, ¿verdad? La ética, la conducta ética del israelita, asegurarse que fuera feliz a través de valores. Y el tercer propósito entonces fue asegurar la presencia y la adoración a Dios. Hay muchos pasajes en las Escrituras, especialmente en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, ¿verdad? Y que nos están diciendo esto, ¿verdad? Ya te he comentado que tú de manera ya personal puedes ir y consultar cada uno de estos pasajes. Los estoy mencionando, pero tú puedes acudir en el momento que tú quieras con toda la calma. Yo no tengo acá todo el tiempo o el espacio para hacerlo, ¿verdad? Entonces, tú de manera personal puedes hacerlo y consultar la versión que más te guste, ¿verdad? Y que tú consideres necesaria. Ok, vamos a hablar ahora del currículo de la educación judía, perdón, de la educación hebrea. Vamos entonces a mencionarlo. El primero de ellos: folclor, simbolismo y ritual. Mucho de lo que se transmitía de padres a hijos era folclor, o lo que se llama tradición oral. Esto se realizaba a través de la celebración de festividades y ceremonias. El calendario hebreo fue una herramienta educacional muy importante porque en ciertos días del año fue dada una celebración especial en cuanto a sus eventos conmemorativos. Siempre he dicho que el pueblo israelita fue un pueblo de fiesta, fue un pueblo alegre, un pueblo feliz. Dice, en la Biblia vamos a encontrar, y todavía cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar, ¿verdad?, fiestas, se habla de fiestas. Por lo menos había 3 fiestas especiales y también habían varias fiestas que le llamamos menores en el calendario, pero 3 de ellas bien importantes. Cada una de ellas tenía un significado en cuanto a la vida agrícola, ¿verdad?, o la producción, ¿verdad?, del campo, y un significado histórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Pascua. La Pascua celebraba el inicio de la cosecha, pero también celebraba la libertad de Egipto, del pueblo de Israel. Es decir, ellos conmemoraban en la Pascua cuando ellos fueron liberados del pueblo de Egipto, y ahora entonces ellos eran el pueblo entonces de Dios y eran una nación pues ya independiente, ¿verdad? Entonces esto se celebraba en la Pascua, iniciaba la cosecha y entonces al mismo tiempo, históricamente, les recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo celebra con sus discípulos la Pascua. Pentecostés también era otra fiesta principal o importante. Representaba la finalización de la cosecha y conmemoraba la llegada de los hebreos a Sinaí, ahí, ¿verdad?, donde recibieron entonces la ley. Entonces, representaba que finalizaba, que recogían su cosecha, y entonces históricamente la entrega del decálogo o el tiempo en que llegaron a Sinaí, eso históricamente, ¿verdad? Entonces estas fiestas era el folclore. Cuando ellos celebraban esto, pues todas las personas que participaban al mismo tiempo que están participando están aprendiendo, porque el aprendizaje es así. El aprendizaje, especialmente el aprendizaje de los niños, es por imitación, es por relación, es por relación. De 0 a 6 años normalmente los niños se están relacionando, entonces están aprendiendo a través del folclore, a través de las fiestas. Por eso es que en nuestras iglesias las festividades, muchas veces en relación con los niños, instruyen más que un sermón o que una lección que un maestro pueda entonces estar compartiendo o comunicando. Otra de las fiestas era la fiesta de tabernáculos. Representaba una época en la cual los agricultores vivían en tiendas en sus campos mientras cosechaban, y también conmemoraba los años que Israel vivió en el desierto. Mientras estuvieron en el desierto, pues ellos vivían en cabañas. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos celebraba eso. Y también dice que con referencia a los agricultores, pues que ellos vivieron en tiendas
¿Te acuerdas? Pues en el Antiguo Testamento está allí, ¿verdad? Cuando se tiene que construir el tabernáculo. Entonces esta fiesta se llama así, la fiesta de los tabernáculos. Y entonces celebraba eso o conmemoraba eso, los años en que Israel vivió en el desierto, que fueron 40 años. Los significados de estos eventos se discutían de manera informal y los niños se sentaban para escuchar y se realizaban preguntas. Tenemos algunos pasajes ahí en Josué 4, 21 al 22, Deuteronomio 6, 5 y 7, los actos simbólicos, las prácticas rituales y las fiestas y la transmisión de la tradición oral se convirtieron entonces en herramientas principales de instrucción. Según la ley, el padre tenía la obligación de explicar a su hijo el significado de las fiestas, los ritos y rituales que acompañaban, ¿verdad? Entonces allá en Éxodo 13:8 encontramos esto. Cuando un niño está haciendo una pregunta, el padre tiene la responsabilidad entonces de responder, ¿verdad? Y hoy en día pasa así. Las fiestas, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, los niños se quedan pues asombrados a veces cuando es la primera vez, ¿verdad? Cuando los miembros de la iglesia están participando de la cena del Señor. Entonces los niños están viendo y algunos a veces más curiosos, más, yo digo, aventados, ¿verdad? Están preguntando o están pidiendo, papá, dame, ¿verdad? Entonces, los adultos estamos participando, pero el niño, al estar viendo eso, está siendo instruido. Y cuando pregunta, ¿por qué comes esto? ¿O por qué tomas esto? Entonces, los padres, los educadores, los maestros, el pastor o los hermanos, tenemos nuestra oportunidad de explicar, ¿verdad? Y hablar lo que la cena del Señor representa. Pasaba lo mismo, ahora es un paralelo con las fiestas en el pueblo de Israel. Entonces, el folclore, simbolismo y ritual son parte del currículo. ¿Por qué? Porque aprendemos o somos instruidos a través de esas cosas. Yo creo que hoy en día estamos siendo más instruidos a través de los modelos que vemos que de lo que escuchamos o de lo que estamos entonces oyendo. Otra parte del contenido, y yo diría que lo estoy mencionando en segundo lugar, pero no por ello deja de ser importante, y diría que es el más importante. La ley era parte del contenido. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia, los llamados libros de Moisés, integran lo que se considera los libros de la ley. En el idioma hebreo, los rollos de Moisés se llamaban Torah, versión de los 70 en griego, una palabra que por costumbre se traduce ley. Torah significa instrucción. Torah fue el medio que Dios usó para instruir a su pueblo en ese lapso de tiempo histórico. Se puede decir que la Torah o la ley fue la clave en la educación nacional. Los adultos aprendían a través de ella y pasaban lo aprendido a sus hijos a través de la tradición oral. Recordemos que no había, ¿verdad?, la imprenta, por lo tanto, no tenían las distintas traducciones o versiones y mucho menos los dispositivos con los que ahora contamos para que nosotros podamos tener acceso a leer, a estudiar, a meditar las escrituras. Pero sin duda entonces que los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o instrucción, fueron clave, fundamental para la educación del pueblo hebreo. Habían otras cosas dentro del contenido o del currículum de la educación hebrea. Y quiero hacer mención a las actividades cotidianas de enseñanza. Básicamente fue un entrenamiento en cuanto a su utilidad para la familia y para la sociedad, y también un entrenamiento en las artes. Había artes y vocaciones que aprender, como pastorear, trabajar en la agricultura, cocinar, hornear, coser, tejer, hilar, artes, gráficas, música, danza y artesanía. Recordemos que la educación de los hebreos no es una educación como la nuestra, que hacemos una marcada diferencia entre la educación religiosa y la educación, llamémosla así, secular. En los hebreos siempre fue educación religiosa, no había esa distinción. Entonces se hablaba de que habían actividades cotidianas de enseñanza. Por ejemplo, el pastor
Tenemos un salmo ahí bien conocido y varios de esos hombres de la Biblia que se dedicaron, ¿verdad?, a pastorear. Y ese fue el oficio que sus padres les enseñaron, en el cual les instruyeron. Entonces, pues el pastorear las ovejas, ¿verdad? De hecho, nuestro Señor Jesucristo se llama así. En Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, porque pues era una de las actividades cotidianas de enseñanza. Ya me imagino que las madres también el cocinar, o el coser, o el tejer, o el hilar, o quizás la música, ¿verdad? No sé, David, a quién le enseñó, pero los salmos cuentan, le describen, ¿verdad? Como músico tocando ahí el arpa, lo vemos especialmente allá a Saúl, ¿verdad? Entonces, estas actividades cotidianas de enseñanza también formaban parte del currículo de la educación hebrea. Finalmente tenemos la literatura de sabiduría. Algunos proverbios tienen herramientas que la familia puede usar en la crianza de los niños, ¿verdad? Instrucción, modelado y disciplina. Entonces, cuando leemos proverbios, yo sé que está un poquito más acá, quizás más enfocado a la educación judía, pero cuando leemos los proverbios es enseñanza práctica. Tenemos muchas enseñanzas y está ahí siempre marcando, oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no desprecies, ¿verdad?, la enseñanza o la disciplina de tu madre. Está hablando varios proverbios, está hablando acerca de la instrucción, que el principio del temor a Jehová es la sabiduría o el temor al Señor, ¿verdad? Nos da sabiduría y la sabiduría también la podemos traducir como conocimiento práctico, ¿verdad? Entonces muchos proverbios nos están marcando o nos están enfatizando o diciéndonos, ¿verdad?, que la literatura de sabiduría era una herramienta práctica para enseñar. Los proverbios son como los refranes que hoy tenemos, ¿verdad? Hoy en día nosotros manejamos muchos refranes y esos refranes nos enseñan. Pues así los proverbios, ellos tenían, ¿verdad?, esos dichos y entonces a través de ellos se educaban. Entonces la educación hebrea era intensamente práctica y resultaba en una vida exitosa cuando se aplicaba al corazón. Un grupo especial de personas estaban dotados con el don de la sabiduría y tenían, ¿verdad?, la responsabilidad de transmitir su consejo a otros, especialmente los padres, especialmente los ancianos, ¿verdad?, los sacerdotes, ¿verdad?, los profetas, ¿verdad? Su tarea entonces era desarrollar planes, orientación para que los hebreos tuvieran una vida exitosa. Pero la sabiduría en su sentido pleno solo podría entenderse en relación a su fuente, es decir, Dios. La sabiduría de Dios envuelve cada aspecto de la vida. Entonces, los proverbios, el tema es el temer a Dios, ¿verdad? Es el principio para que tú seas un hombre sabio, un hombre que sabe entonces conducirse prudentemente. Entonces, recordando el currículo de la educación hebrea, el folclore, simbolismo y ritual, eso es uno de ellos. La ley también forma parte bien importante del currículum, las actividades cotidianas de enseñanza, la literatura de sabiduría. Esos son entonces los 4 aspectos del contenido o del currículum de la educación hebrea. Quiero ir entonces ahora a tocar otro aspecto o otro factor que forma parte de la educación hebrea. Y quiero hablar de los principios educativos, de aquellos cimientos, de aquellas columnas, ¿verdad? O la médula de la educación hebrea, es decir, la base de la educación hebrea. Y los principios, yo quiero decirte que un principio es una ley, es una regla que puede aplicarse a toda época, en todo tiempo, ¿verdad? O toda época, todo tiempo, en todo lugar y a todo tipo de persona. Los métodos son flexibles, son cambiables, son modificables, pero los principios se aplican a toda persona, en toda época y en todo lugar. Y entonces tengo 5 principios de la educación hebrea que yo quisiera entonces mencionar y explorar un poquito en ellos, no tan profundamente, pero sí de manera general. La educación hebrea, el primer principio de la educación hebrea es que la educación hebrea fue un mandato de Dios.
Deuteronomio 4, 1 y 2 nos dice que la educación fue un mandato, es algo que Dios ordenó. La educación para el pueblo de los hebreos no era una opción. Se oye a veces un poquito fuerte, pero la educación era una obligación, no una opción. Fue un mandato. Deuteronomio entonces 4, 1 y 2, entonces encontramos que ahí Dios está hablando a Moisés y otra vez les está diciendo que deben instruir, debe de educar, debe enseñar los mandatos, decretos, estatutos al pueblo, ¿verdad? Los padres deben enseñarlo a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Entonces la educación no es una opción, para el pueblo de Israel no fue una opción, sino una obligación. Y eso podemos verlo entonces en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y vamos entonces a, no sé, a la Gran Comisión otra vez, en Mateo, ahí el verbo hacer discípulos está hablando precisamente de educar. Hacer discípulos es una persona, maestro, ¿verdad? O discipulador, que está enseñando, que está educando, que está transmitiendo información, no solamente la está transmitiendo, la está modelando, ¿verdad? Está formando y dejando que el Espíritu Santo transforme, ¿verdad?, al individuo. Entonces, la educación para el pueblo de Israel era un mandato y ese es un principio. Entonces, hoy en día, la educación en la iglesia cristiana no es una opción, no es si queremos educar, no es si se necesita educar, es un mandato que viene de Dios. Y como cuando el pueblo de Dios obedecía a Dios, encontraba prosperidad, había bendición. Tenemos ahí también en Deuteronomios, ¿verdad? Hablando de las bendiciones de Dios al pueblo, pero cuando el pueblo desobedece, el pueblo mismo genera maldición sobre él, de las maldiciones que hay para el pueblo por ser desobedientes a los estatutos de Dios. Yo creo que en nuestro contexto, cuando en nuestras iglesias, cuando en nuestra sociedad estamos descuidando ese mandato de Dios o ese principio de educar en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier momento, a toda persona, entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de ser bendecidos y prosperar en nuestra vida y alcanzar la alegría que solamente consigue el ser humano a través de esa relación que tiene con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este fue uno de los primeros principios.